desde Antoniuskirche, en la ciudad de Münster, Alemania. Biblia en Cuaresma. Vamos a comenzar en 2 minutos. De momento, ven Espíritu de Dios. Fue en la misa de hace varios años. La palabra del Señor en este tiempo de Cuaresma, el próximo domingo, nos presentará los 10 mandamientos, el Decálogo, la ley que el Señor entregó a Moisés en el monte Sinaí. Está escrito en la Biblia en 2 lugares, en el libro del Éxodo, allí a la derecha, en la columna de la derecha, capítulo 20, o también en la columna de la izquierda, ese mismo Decálogo o los 10 mandamientos del Señor están escritos en el libro del Deuteronomio, capítulo 5. Son 2 versiones muy similares, con algunas pequeñas diferencias que veremos a continuación. Leo la versión de la derecha del libro del Éxodo, capítulo 20. El Señor pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga el pecado de los padres en los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me odian, pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. Es el comienzo del Decálogo. Si miramos arriba sobre fondo amarillo, el contexto en que están proclamados a Moisés: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Es el Dios que da la libertad, el que a través de Moisés
regala estos mandamientos, esta ley, para que conserven esa misma libertad que de Él han recibido y no recaigan en la esclavitud como en Egipto. Es la ley del Señor de vida, de luz y de libertad. No tendrás otros dioses frente a mí. Es la formulación literal que aparece en el Antiguo Testamento. En el Catecismo lo aprendemos afirmado positivamente. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Después veremos que a partir del versículo 4 hay una fuerte afirmación. No te fabricarás ídolos, para evitar caer en la idolatría, un gravísimo peligro. Seguimos de momento leyendo. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Nosotros este mandamiento lo formulamos: santificarán las fiestas, siendo el domingo el día de fiesta hoy. El sábado era el séptimo día, cuando Dios terminó la creación y descansó. Por ese motivo, Israel recibe la orden de santificar el sábado. ¿Y nosotros? ¿Por qué santificamos el domingo? Es el nuevo día, la nueva creación, día en que el Señor resucitado reconstruye, rehace, restaura lo que el pecado había destruido, había manchado. Es por eso que en la nueva alianza el día santo para nosotros es el domingo, día del Señor resucitado. Y así fundamenta en el versículo 8 y siguientes este deber de santificar el sábado. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo, el día de descanso, consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades, porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ellos. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Si nos fijamos, sobre fondo amarillo, fundamenta el descanso del sábado, en que fue el día en que también el Señor, al terminar la creación, descansó. Del versículo 11, sobre fondo amarillo, porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos. Pero si miramos en la columna de la izquierda, la misma versión de los mandamientos según están escritos en el libro del Deuteronomio, en el versículo 15 dice así: recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso te manda el Señor tu Dios, guarda el día del sábado. Aquí fundamenta el descanso del sábado en la liberación que han conseguido de la esclavitud de Egipto. Y la santificación consiste en descansar, en no trabajar. Evidentemente, la santificación del sábado también incluye dedicar el tiempo al Señor, la oración, participar en el culto. Pero es fundamental entender el porqué el descanso del sábado. Nuestras abuelas, hablo de nuestras abuelas, cuando en domingo tenían que coser un botón de camisa del esposo que se había roto, primero pedían permiso al párroco si podían trabajar en domingo. El párroco normalmente pues dispensaría y les permitiría el trabajo, pero hasta ese extremo se llegaba a considerar el no trabajar, descansar para el Señor como un regalo que nos ha dado. Continuamos leyendo cuáles son los mandatos del Señor. Leemos ahora en la columna de la derecha, el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Si miramos en la columna de la izquierda, en la versión del Deuteronomio
aparece una pequeña variación en el versículo 21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, su campo, su esclavo o su esclava, su buey o su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Aquí en esta versión diferencia de alguna manera la mujer del resto de las cosas de la casa del prójimo, mientras que en la versión del libro del Éxodo, este último mandato del Señor incluye a la mujer como una de las posesiones o bienes del varón. La mujer, los esclavos, las esclavas, los bueyes, los asnos, cualquier cosa que esté en la casa del prójimo, no la codicies. Evidentemente, este es un planteamiento que es necesario considerar en el contexto histórico en que se da y no quedarnos anclados en él, pero indica que hay una codicia que te lleva a desear desordenadamente lo que es del otro. No lo codicies. Este es el mandato del Señor. No mates, no cometas adulterio, no robes. Es decir, no le quites al prójimo ni su vida, ni su esposa, ni sus bienes. No quites la verdad. Es decir, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Respeta lo que es del prójimo. Y de esta manera conservarás la libertad que el Señor os ha regalado saliendo de la esclavitud de Egipto. Son, por tanto, los mandamientos del Señor en el Antiguo Testamento el fundamento del respeto al prójimo. No hagas daño al prójimo. Cristo dará un paso más adelante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O más todavía, amaos unos a otros como yo os he amado. Vamos a ver la aclamación que en el momento de la doxología en la misa se hace al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Pasamos ahora a la segunda lectura del Nuevo Testamento, que escucharemos el domingo. Es lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Está tomada del capítulo 1, los versículos del 22 hasta el 25. Hermanos, habla a los que ya son seguidores de Jesús el Señor. Habla de aquellos de cualquier raza, pueblo o nación que han aceptado por la fe entrar a formar parte del pueblo de Dios. Pero antes de la llegada de Cristo, que derriba con su cuerpo clavado en la cruz el muro que separaba a los judíos de los gentiles, a los judíos, por ejemplo, de los griegos o de los romanos, a los judíos de los demás, de los gentiles o paganos, Cristo nos unifica en un solo pueblo, pero antes había como, con relación a la fe, dos bloques muy fundamentales. Nosotros, los judíos, pensaban ellos, y todos los demás, los griegos. Y Pablo va a hablar a los que ya están en el pueblo de Dios, pero les dice, cuidado, porque fuera están los judíos, fuera están los griegos. Los judíos exigen signos, los griegos, es decir, todos los demás, los que no pertenecen a la sangre de Abraham, buscan sabiduría. Evidentemente, los griegos son conocidos por su gran sabiduría, los filósofos griegos, la capacidad racional de pensar, que en sí es buena. Pero ¿qué ocurre? Que el apóstol Pablo ha tenido dificultad en predicar a Cristo, tanto con los judíos, que son su propio pueblo, que exigen signos, se refiere a milagros. Los judíos exigen signos. ¿Qué tipo de milagros? Pues súbete a lo alto del templo, tírate y cae sin hacerte daño, o convierte estas piedras en panes, o baja de la cruz y creeremos en ti. Son los signos, las señales milagrosas que los judíos esperaban
que hiciese el Mesías. Un Mesías según la mentalidad humana, la de Pedro. ¿Cómo vas a sufrir, Señor? Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Los hombres de este mundo esperarían del Mesías unos signos de poder, fuerza y gloria. En cambio, muy distintos van a ser los signos que dé Jesús, el verdadero Mesías. Y si los judíos tienen ese problema, esperaban del Mesías milagros portentosos, signos maravillosos, los griegos, a los que también Pablo está predicando, de hecho, Corinto es una ciudad griega, buscan sabiduría, capacidad de pensar, de razonar, de argumentar desde la mentalidad humana de este mundo. Y dice el apóstol, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cristo en cuanto Señor, el Mesías, el ungido, es el signo de Dios presente. ¿Pero qué signo y de qué manera? Crucificado. Domingo pasado veíamos que antes del monte Calvario va a estar la transfiguración del monte Tabor, donde Cristo aparece resplandeciente, luminoso, manifestando su divinidad, pero solo por un instante. Antes había que pasar por el otro monte, Calvario, donde el signo de Dios sería un Mesías crucificado, colgado del madero. Y el Antiguo Testamento dice, maldito el que cuelga del madero, el débil. No podía ser, en la mentalidad judía, un Mesías enviado por Dios. Dice Pablo, pues precisamente es eso. Os anunciamos que el Mesías, el Cristo, está crucificado. Y eso es escándalo para los judíos. Piedra de tropiezo. No tropiezan ni caen. Ya lo anunció el anciano Simeón cuando le habla que su hijo sería causa de escándalo para que algunos caigan. Necedad para los gentiles o paganos, entre ellos los griegos, los romanos, todos los demás pueblos. Es una necedad eso de un Cristo crucificado. Los dioses de Grecia, los dioses de Roma, las divinidades de todos los pueblos de alrededor eran poderosos, fuertes, vengativos, terribles, grandes. En cambio, Pablo predica un Dios pequeño, humilde, débil, sufriente. Eso es una necedad, una tontería, pensaban los griegos. Pero, dice, para los llamados, judíos o griegos o de cualquier sitio, es decir, aquellos a los que él arriba, al comienzo de la lectura, llamaba hermanos. Pero, para los llamados, los que han escuchado la voz de Dios, un Cristo, es decir, un Mesías, un ungido, que lleva la fuerza del Espíritu, que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, pero una fuerza y una sabiduría muy distinta a la que piensan en este mundo los poderosos de la tierra. O simplemente cualquiera de nosotros, hijos de Eva y Adán, heridos por el pecado. Pues, continúa el apóstol Pablo diciendo, pues lo necio de Dios, si es que Dios fuera tonto, si es que Dios tuviera algo de necio, eso de necio de Dios es más sabio que los hombres. La mayor sabiduría humana no es nada comparada con el Señor. Y lo débil de Dios, si es que acaso Dios fuera débil, y evidentemente ha sido débil en el Calvario, el Dios grande y poderoso que en el Sinaí manifiesta con fuerza, con rayos, con relámpagos, con temblor de tierra, su presencia en la historia a través de Moisés, que es testigo de esa terrible manifestación y poderosa manifestación de Dios. En cambio, el Dios del Sinaí poderoso se va a manifestar en el monte Calvario débil. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ninguna fortaleza humana puede compararse a la divinidad, aunque ante la cruz no terminemos de entenderlo. Vamos a escuchar ahora una canción que se cantó en la vigilia de resurrección de hace 2 años, en el 2019. Así cantábamos en nuestra parroquia católica de lengua española Antoniuskirche, en la ciudad de Münster. En concreto, esa celebración es abajo en la cripta, y así cantábamos en un momento determinado de la misa.
Cristo Jesús nos da la paz, pero a veces esa paz del Señor llega con fortaleza y de alguna manera choca con nosotros, con nuestra debilidad o nuestros errores. Vamos a verlo en la página del Evangelio que escucharemos el domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Será en el capítulo 2, versículos del 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. El domingo de Ramos, Jesús había entrado en Jerusalén y aclamado: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, el que viene a liberarnos de Poncio Pilato, gobernador militar, que en el nombre de Roma nos domina, nos cobra impuestos y es violento con nosotros. Esperaban que el Mesías, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, el Mesías esperado, les liberase del poder de Roma. Pero va a ser muy distinta la lucha de Cristo, que responderá a Pilato: soy rey, soy el Mesías, vengo a liberar, pero mi reino no es de este mundo. Mi lucha, mi liberación no es contra ti, Pilato, no es contra los de la tierra, sino contra los poderes de los espíritus malignos, contra Satanás, contra el pecado, contra la muerte. Y una manifestación del pecado y de Satanás se va a encontrar Jesús cuando, acercándose la Pascua, sube a Jerusalén y entra. ¿Dónde entra? En el templo. Y allí encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Ya recordamos lo que Jesús exclamó con un látigo expulsando a todos: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Era un mercado, un negocio, habían ensuciado la casa del Padre. Pero, ¿qué hacían allí esos vendedores? ¿Y por qué había cambistas de monedas? Cambiaban monedas. ¿Cuál era el problema? Primero, el templo era un edificio grandísimo, con 2 patios que se iban traspasando de una muralla a otra por la puerta, y había distintas realidades. Estaban los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y no era un simple mercado normal para vender animales que comer en casa, no. Era la venta de animales para los sacrificios, para las se compraba allí en ese patio más exterior, adentro, hacia donde estaba el altar del Señor, donde se quemaban junto con incienso para que subiera a lo alto la carne de aquellos animales. Estaba mandado que el animal tenía que ser perfecto. Si alguien venía con su oveja de su pueblecito caminando y la oveja en el camino se rompía una pata, pues ya no podía ser ofrecida. Tenía que ser un animal perfecto, sin mancha, sin defecto. Por lo tanto, era más fácil traer dinero y comprar la oveja, el buey o la paloma a la entrada del templo. En principio, esto está bien. Dios había mandado el sistema de sacrificios, los sacerdotes de Israel. Pero lo que había comenzado bien había llegado a corromperse y ser una religión meramente ritual, externa, hipócrita, falsa. Un ejemplo. Alguien en su pueblo, abusando del poder, había robado a todos y se había hecho el dueño de todas las ovejas. Luego iba al templo, compraba una oveja con el dinero de todo lo que había robado y la quería ofrecer a Dios, pensando que así quedaba en paz con Dios. Por desgracia, eso ocurre a veces con los jueces de este mundo, que llega el poderoso que, abusando del poder, se llenó los bolsillos de dinero, por debajo de la mesa le pasa un dinerito al juez y el juez da sentencia falsa absolviendo al culpable. Algunos querían tratar a Dios, el Señor, de esa forma. Habían robado ovejas, habían robado a todos y luego iban al templo a ofrecer una comprada en la entrada, creyendo que de esa manera el Señor iba a cerrar los ojos, olvidándose de las injusticias cometidas. Pero el culto sin justicia es falso. Y el Antiguo Testamento dice en un lugar: ofrecer a Dios algo que se ha robado a los pobres es como sacrificar a un hijo delante de su padre. De tal manera
que el Señor y los profetas rechazan ese culto falso, ese culto lleno de mentira, de hipocresía. Y también, al mismo tiempo, los sacerdotes del templo hacían negocio y ganancia con todo aquel sistema sacrificial mandado sí por Dios en el Antiguo Testamento, pero que en ese momento estaba corrompido. Y, en segundo lugar, pone ahí, en letras grandes, mayúsculas, los cambistas, los que cambiaban las monedas, sentados en su mesa. ¿Por qué? Porque al templo a veces querían regalar no solo los bueyes, las ovejas, las palmas, querían regalar al Señor un dinero, una limosna, dinero. Y las monedas de aquellos que venían de lejos, de Grecia, de Roma, eran monedas que traían la cara, el dibujo del César de Roma, de un dios pagano, y estaba prohibido, lo hemos leído, hacer imagen ninguna, mucho menos ídolos, supuestamente de dioses, pero ni siquiera la imagen del César, ni siquiera la imagen de un animal. Las monedas extranjeras eran impuras, estaban manchadas, no se podían depositar en el cepillo del templo. Por eso, a la entrada, había unas personas que cambiaban esas monedas extranjeras por otras monedas de Israel, que sí cumplían los preceptos del Señor de no tener imagen ni figura de ser vivo, ni de supuestamente ninguna persona, ni de animales siquiera. Y esos cambistas, evidentemente, se aprovecharían del cambio, haciendo pingües ganancias. Todo aquello era un mercado en la casa de mi Padre. Y Jesús arrambla contra ello, como los profetas en el Antiguo Testamento arramblan contra el falso culto externo y superficial, donde no hay justicia, no hay auténtico sacrificio, ni culto, ni nada que sea agradable a Dios. Por eso, ante aquello que Jesús se encuentra en el templo, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Ya a nivel de broma, una pequeña anécdota, se dice que Jesús es siempre manso y humilde de corazón, el buen pastor que busca a la oveja descarriada, el Señor que anuncia la misericordia de Dios, que nunca castiga, que perdona siempre, que trae la paz al mundo. Sí, bueno, pero una vez golpeó, hizo un azote de cordeles y los echó a todos del templo. Bueno, posiblemente los golpes no se los llevaron las personas, alguna pobre oveja, algún pobre buey que no tenía ninguna culpa, sería el que se llevaría quizá algún azote de aquellos cordeles que Jesús había preparado. Lo cierto es que echa a todos, los expulsa, creando un gravísimo problema, un desorden. Hace tambalear el negocio que los sacerdotes del templo de Jerusalén tenían allí montado. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Jesús había dicho, no podéis servir a Dios y al dinero, o una cosa o la otra. Y en el templo el dinero no pinta nada. Y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Pero si está echando fuera las palomas, los bueyes y las ovejas de los sacrificios, ¿qué ocurre entonces? ¿Cómo rendir culto a Dios? ¿Qué sacrificio, qué ofrenda hacerle y regalarle? ¿Qué le regalamos a Dios? Quizá cuando hace un momento veíamos esa parte de la misa que se llama la doxología, cuando levantando la patena con la carne de Cristo, cuando levantando el cáliz con la sangre del Señor, decimos, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, te damos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí tenemos la respuesta. Aquellas palomas, ovejas, bueyes van a ser sustituidos por otro regalo, otra ofrenda, otro sacrificio hecho al Señor. Lo vamos a ver a continuación. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. El celo de tu casa me devora. La casa del Señor, el templo, la preocupación por la limpieza, por la pureza del templo, llega a lo más profundo del corazón y como que muerde, como que devora, como que le llega al alma a Jesús. El celo de tu casa
me devora, estaba escrito. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? ¿Esto que has hecho? Hacer tambalear el sistema sacrificial, hacer tambalear el negocio que tenemos en el templo, poner en tela de juicio y criticar nuestro culto. ¿Cómo haces? ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Recordemos en la lectura del apóstol San Pablo que los judíos exigen signos, piden señales milagrosas. Tú que entras en el templo con esta violencia y tiras y derramas todo, manifiesta milagrosamente que tienes poder para hacerlo, que vienes en el nombre del Señor. Un signo, algo grande haz. Pero fijaos, ¿qué signo les va a dar Jesús? Jesús contestó a esa pregunta del signo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Levantad un templo en 3 días. Es lo que contesta Jesús como signo. Pero cuidado, que esta respuesta hay que saber entenderla bien. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo. Era un templo magnífico, grandísimo, y había costado mucho tiempo, 46 años, levantarlo. Y tú lo vas a levantar en 3 días si queda destruido y derribado. Tú, Jesús, vas a levantar en 3 días este templo. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Y ya podemos pensar y saber a qué se refería en 3 días lo levantaré y cuál era la destrucción del templo. Es decir, quedará destruido el edificio no material de piedra del templo de Jerusalén, sino el cuerpo de Cristo, que es el nuevo templo, el nuevo lugar de encuentro con Dios, el cuerpo de Cristo. Y en 3 días lo levantaré, es decir, resucitaré. Podemos seguir leyendo en un momento. Voy a seguir leyendo. Nuestro coro parroquial ha terminado hace un momento de preparar las canciones del próximo domingo. Quien pueda venir a Antonio Esquirge escuchará canciones maravillosas. Sigo leyendo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, es decir, reconstruir el templo al 3er día. Y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Jesús no solo dice palabras, sino que realiza con hechos aquello que dice. Resucitó. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos. Testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Vamos a escuchar una canción de hace unos años de nuestro coro parroquial en Antonio Esquirge. Bien, pues este fragmento de canción que hemos escuchado es muy pequeño. Volveremos a escuchar más mañana, sábado, a las 6 de la tarde. De nuevo, volveremos a transmitir Biblia en Cuaresma desde Antonio Esquirge. Procuraré, igual que hoy, ser breve, no durar más de 30 minutos, 33 creo que llevo ahora mismo, para no cansarnos y conseguir que algunos más puedan volver el próximo día, mañana, sábado a las 6.